Silvana es una mujer deslumbrante, vive de su belleza, pero tiene una obsesión, no puede olvidar a su madre, Virna, que la abandonó en plena infancia, quitándose la vida. ¿Por qué lo hizo? ¿Quién es su padre, el hombre que llevó a Virna a la desesperación? Cuando un tío tierno y misterioso surge del pasado, Silvana siente que su existencia solitaria llega a su fin. Pero las revelaciones de Vittorio, ¿servirán acaso de amargo balance o de inesperado pasaporte a la felicidad? En La mujer objeto, Guys, de Descartes, ha creado una nueva heroína digna de la impura, la corrupta y de tantos otros personajes femeninos de su pluma. Bienvenidos a Historias Contadas. Pueden llamarme Kizuna. Hoy les narraré en la sección de audiolibros de otros autores una novela del gran novelista Guy Descartes, que es un francés. Su novela se llama La mujer objeto. Editorial MC Editores. Título original: La Femme Objet, de 1988. Editorial MC Editores, Sociedad Anónima, 1990, Buenos Aires, Argentina. Esta novela tiene 34 años. Traducida del francés por René Velázquez de Mateo. Primer capítulo: El tío de Italia. Primera parte, páginas 11 al 46. Silvana no era feliz. Sin embargo, no tenía acaso la suerte de poseer ese don que envidiaban la mayoría de las mujeres. Tenía seducción. Sin ser particularmente hermosa, gustaba, y lo sabía. Su seducción era su medio de conquista y de defensa. Era la única arma puesta a su disposición, tanto por la naturaleza como por los que se habían encargado de su educación. No era muy alta, pero sabía mantenerse erguida para no perder ni un centímetro de su estatura. Ojos de un verde profundo que contrastaban de extraña manera con la cascada negra de su cabellera. Pechos casi sin insolentes, manos finas y expresivas, y una mirada altanera que a todos desafiaba. Silvana tenía lo que se llama, entre comillas, encanto. ¿Era inteligente o simplemente astuta, terca y segura de lo que buscaba? Dado que la vida no había sido fácil para ella, no vacilaba en arremeter cuando la ocasión de agradar se presentaba. Su coto de caza se limitaba exclusivamente al hombre. Las mujeres no le interesaban más que como intermediarias o como cebo para conseguir nuevas conquistas. La extraña educación a que estuvo sometida hasta su mayoría de edad le había enseñado a clasificar a los hombres en dos distintas categorías: los que tenían dinero y los que no lo tenían. Únicamente le interesaba la primera categoría y además tomaba en cuenta la diferencia entre los avaros y los generosos, los apuestos y los que no lo eran tanto. Todos los demás, o sea, los buenos tipos, los cascarrabias, los amables, los malvados, los caraduras, los tímidos, los presumidos o los soñadores, se colocaban muy por detrás de esa sutil fila. Y los románticos a veces divertían a Silvana, que no creía en los sentimientos ni se sentía fascinada por ellos. Sin embargo, los toleraba de tanto en tanto. Era tan fastidioso actuar siempre de un modo provocativo. ¿No había que aprovechar algún entreacto de una vida galantemente organizada para que ésta no resultara monótona?
En su interior, la encantadora morena no sabía bien aún, a pesar de sus 32 cumplidos años, si sería capaz algún día de sentirse realmente enamorada. No era tanto por su culpa, sino por una vida que la había arrastrado cuando tenía todo por aprender en un engranaje tan diabólico como incierto. También era, tal vez, porque no conocía la verdadera felicidad, que había llegado a preguntarse si ésta estaría limitada en ciertas mujeres a gustar a los hombres. Si ignoraba el amor, había en cambio muchas cosas que sabía detestar, y en primer lugar su apellido, Hebron. Consideraba que no convenía ni a su físico ni a sus aspiraciones. Tal vez era porque provenía de un padre odiado, culpable de haberla abandonado de pequeña, pero amaba su nombre, elegido por su madre, Virna, que era de origen italiano. Hasta pensaba que era la más bella herencia legada por esa mamá desaparecida demasiado pronto. Entre las otras cosas que Silvana detestaba, se contaban las actividades que ejercen por gusto o por necesidad innumerables mujeres, los llamados trabajos, entre comillas, domésticos, los trabajos de oficina, los empleos y en general todas las ocupaciones consideradas como destinos de la mujer, desde que los hombres trataron en vano de mantenerlas bajo su tutela. Eso no quería decir que Silvana fuera haragana. Lejos de ello. Si lo hubiera deseado, habría conseguido fácilmente otro empleo que no fuera el de hetaira. Pero, ¿lo habría querido? Por ejemplo, no le desagradaba la música, ya fuera que escuchara discos o que tocara un poco, sin ser, sin embargo, una virtuosa, un piano que sus ágiles dedos sabían hacer vibrar agradablemente. Le gustaba dibujar y pintar encantadoras telas con paisajes, pero en la práctica de esas artes de adorno, en las cuales no era torpe en modo alguno, no ponía ni la pasión ni el entusiasmo necesarios para consagrarse totalmente a ellas. En una época decidió dedicarse al teatro o convertirse en una estrella de cine, pero pronto renunció a sus proyectos estimando que los cursos de arte dramático eran demasiado rígidos. Y, sin embargo, era comediante obligada por su profesión de seductora. Hasta durante su matrimonio, que había durado 3 años, tuvo que representar la comedia del amor, aunque solo tenía ojos para la fortuna de su marido. Por lo menos, ese rico casamiento, organizado en curiosas condiciones, le había hecho lograr la satisfacción de sus dos únicas pasiones de joven moderna: pilotear bólidos en las competencias y convertirse en casi una campeona de surf. Después de varios años, Silvana poseía, guardándolo prudentemente en un compartimiento del garage de la señorial mansión donde vivía, un espléndido Ferrari rojo. Ese coche, sus tapados de piel y algunas joyas eran todo lo que había podido salvar del naufragio de su matrimonio. En cuanto al surf, aunque no pudo ganar un campeonato, le dejó un apreciable surtido de trajes de baño sugestivos que le servían para lucir tanto en las playas de moda como en las piscinas más frecuentadas. Una admirable anatomía que desafiaba los años. La existencia que llevaba, hecha tanto de cortas aventuras como de relaciones prolongadas y bien orquestadas, podía hacer suponer que era una mujer satisfecha de su suerte. ¿Acaso sus necesidades materiales inmediatas no estaban resueltas gracias al empleo de sus encantos? ¿Acaso no tenía dónde elegir para saciar sus apetitos sexuales, que eran, como ella misma lo reconocía, poco comunes? Esa habría sido la impresión que tendría de Silvana cualquiera poco interesado en descubrir la autenticidad del personaje. Pero,
poniendo un poco de atención, se terminaba por descubrir que Silvana se encontraba muy sola, hasta casi abandonada, a pesar de la apariencia lujosa de su existencia. Todo provenía de que no tenía verdaderos amigos y, lo que era más grave, ninguna familia. Era esa última carencia la que la hacía sufrir más y que, a la larga, se volvía para ella una herida escondida que no conseguía cicatrizar. Su apartamento parisiense, que daba sobre una plazoleta soleada, ofrecía muchas ventajas. Ni demasiado grande ni demasiado chico, decorado con gusto, con algunos muebles de calidad y poniendo de relieve una serena atmósfera de opulencia. Los armarios del vestidor rebosaban de sombreros, vestidos y filas de zapatos sin los cuales una mujer elegante temería no vivir decentemente. El espacioso cuarto de baño estaba provisto de las últimas novedades de hidroterapia. El boudoir continuo tenía una atrayente mesa de maquillaje donde se juntaban los frascos artísticamente cincelados de las mejores perfumistas con productos de belleza de alta calidad. La cocina, situada al otro lado del vestíbulo de entrada, estaba tan bien dispuesta que se experimentaba una necesidad irrazonable de probar algunas exquisiteces amorosamente preparadas. En suma, en el domicilio de Silvana se encontraba todo lo necesario para sentir una intensa alegría de vivir, a condición de prescindir del calor humano y la generosidad que brillaban por su ausencia. Su cuenta bancaria era buena, pero sin ser demasiado importante. Permanecía estable porque su propietaria la guardaba como reserva para el caso de que los admiradores habituales se volvieran menos frecuentes y se presentaran días difíciles, no olvidando nunca el sabio precepto inculcado por los que le habían educado y según el cual, entre comillas, toda fortuna que no aumenta disminuye. Silvana había confiado al director del banco, donde guardaba las economías salvadas de su matrimonio, el cuidado de hacerlas fructificar. El dinero cuidadosamente colocado se acumulaba poco a poco, para continuar asegurando su subsistencia cotidiana. La joven divorciada se decidió de una vez por todas a ejercer, sin intermediarios, el oficio más viejo del mundo. Ciertos días los clientes se hacían desear, pero lo esencial no era, como en todo comercio, asegurarse un término medio. A pesar de los tiempos difíciles, el conseguido por Silvana no era de despreciar. Era por eso que se conformaba y esperaba. Si te está gustando la historia, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejar un like y un comentario. Gracias por prestar atención. Continuamos con el audiolibro. ¿Qué esperaba en realidad? ¿Un nuevo matrimonio acaudalado y libre de toda traba para compensar el relativo fracaso del primero? No era eso. Habiendo tenido la oportunidad de medir los efectos más bien desastrosos de una unión demasiado hábilmente organizada, buscada más bien una de esas relaciones, entre comillas, de mutuo acuerdo, que permiten observar una relativa libertad asegurándose las espaldas. Desde esa óptica, el compañero ideal debía ser un hombre casado, con una mujer completamente desprovista de encanto, una de esas amas de casa muy competentes pero mediocres que se encuentran en todas partes. Naturalmente, también era necesario que el marido fuera rico y que la fortuna proviniera de su lado para que pudiera prodigar su generosidad sin que la esposa pudiera interferir en sus asuntos amorosos. Ese era el nuevo sueño de la Silvana de 32 años que había barrido definitivamente las quimeras de la juventud, que se había limitado a las carreras de autos y a las proezas náuticas.
Pero ese amante ideal pertenecía a la especie de bichos raros, pues Silvana, a pesar de todos los recursos de su feminidad, no lo había encontrado todavía. ¿En qué había ofendido al cielo para merecer tanta soledad? Estaba sumida en esas amargas reflexiones aquel jueves de noviembre al atardecer, y el porvenir le parecía tan gris como el tiempo. No tenía ninguna cita prevista en la pequeña libreta rosa de sus proezas. Y esa pausa forzada amenazaba con prolongarse hasta el lunes siguiente. Ese día, siguiendo un protocolo rigurosamente establecido desde hacía más de 10 meses, Silvana llegaba a las 6 en punto a casa de un cliente poco generoso pero constante, que la recibía en su apartamento de soltero del distrito 17, que tenía la sordidez de las plantas bajas, con ventanas que daban al patio. Ella se quedaba allí 1 hora y media, ni un minuto más, y apenas terminaba la tarea, volvía a su casa con la esperanza de encontrar llamados registrados en el contestador automático. Ese aparato se había vuelto para ella y sus hermanas de profesión el más preciado de los elementos de trabajo. Ofrecía al cliente en cuestión la posibilidad de oír su voz cálidamente acogedora susurrar sobre un fondo musical. Usted está comunicado con la casa de Silvana, que está ausente en este momento, y le ruega tener la amabilidad de esperar la señal sonora antes de indicar su nombre y la razón de su llamada, lo mismo que el número y la hora a los cuales podré llamarlo cuando llegue. Hasta pronto, espero. En ese mensaje aterciopelado todo estaba dicho en un mínimo de palabras. ¿Cuántos nuevos admiradores había permitido conseguir ese mágico instrumento a su encantadora propietaria? Cuando estaba en casa, a menos que se encontrara en compañía de algunos de sus clientes privilegiados a quienes consentía en recibir en su casa, Silvana levantaba el receptor y tomaba directamente la llamada. Desgraciadamente, ese jueves era un día sombrío. Después de varias horas de espera, no había recibido ninguna comunicación. Era más extraño aún, ya que el jueves era, por lo general, un buen día. Al día siguiente, los clientes se prepararían para salir durante el fin de semana. El sábado estarían todos en sus residencias de descanso y el domingo, los que no se habían movido de sus casas no pensarían más que encerrarse allí. ¿Estaría condenada a esperar hasta el lunes a las 6 para su cita semanal en el siniestro departamento del distrito 17? Pero, ¿qué pasaba? Ese silencio del teléfono tenía algo de inquietante. No debía prolongarse. Tal vez podría llamar a alguno de sus clientes habituales. ¿Pero cuál? ¿Y dónde? ¿A su casa o a su oficina? En su casa, correría el riesgo de tropezar con una esposa gruñona. En la oficina, debería afrontar las barreras de las secretarias. ¿Qué se le va a hacer? Todo era mejor que esa soledad insoportable. Examinando más detenidamente la libretita rosa, descubriría seguramente a un cliente dispuesto a pasar un buen rato, ya que también él estaría aburrido. Michael, Jacques, Raymond. ¿Por qué no Raymond? Hacía tiempo que Silvana no le acordaba sus favores. Era amable, buen mozo y sobre todo muy generoso. Ella ya pensaba en la cifra que podría pedirle por los momentos de felicidad que estaba dispuesta a concederle. En el momento mismo en que iba a tomar el receptor, sonó la campanilla del teléfono. ¡Por fin! ¿Quién fuera que estaba al otro extremo del cable venía de perillas? Ese alguien había roto el silencio oprimente del pequeño aparato. «Hola». Una voz de hombre, cálida y desbordante de energía, preguntó. «¿Hablo con la casa de Silvana Hebron?». Desconcertada al oírse llamar por el apellido,
detestado que no revelaba a nadie, respondió después de un corto momento de vacilación. Sí, es la casa de Silvana. ¿Hablo con Silvana misma? ¿Quién le habla? Vittorio, tu tío de Italia. ¿No te acuerdas de mí? Te conozco desde que no eras más que una bambina. Bonita, muy bonita. Te parecías a tu querida mamá. Pero como no te he vuelto a ver, después de haber cambiado mucho, tenías 3 años en esa época. Ahora tengo 32. ¡Mamma mía! ¡Qué bella debes de ser! Cada vez que te veía, te montabas a caballito de mis rodillas y tú gritabas, entre comillas, ¡hue, hue! Mientras te contaba cuentos. Eso, no puedes haberlo olvidado. Yo no recuerdo. Pero tu madre, Virna, era mi prima, mi única prima, y yo era su único primo. Pobre Virna, la quería y tuve mucha pena cuando me enteré de su muerte. Tú eras aún muy pequeña, tal vez 7 u 8 años. 7 años. Mi padre ya nos había abandonado. ¿Tu padre? No lo conocí personalmente. Era francés, ¿no es cierto? Sí. Creo recordar que se llamaba Robert Hebron. Un apellido horrible. Lo detesto tanto que querría olvidarlo para siempre. Pero supongo que te gusta tu nombre. Sí, es tan lindo. Te encantaba ya cuando eras chica. ¿Sabes? Fui yo quien lo propuso. ¿Usted? ¿Y por qué eligió Silvana? No lo sé. Me parecía que sentaba tus ojos, que eran de color del bosque en primavera. ¿Así son ahora? Sí, bravo. ¿Y usted, tío, qué edad tiene? Soy viejo, podría ser tu padre. Adivinarás mi edad cuando me veas. Tal vez entonces me reconocerás. Ojalá, pero no recuerdo ni siquiera que mi madre me haya hablado de usted. No es posible. Virna me quería demasiado para haberme olvidado, hasta después de su casamiento. ¿Y de tu padre te acuerdas? Recuerdo sobre todo su maldad con mamá. Y yo que creía que Virna había sido mimada. Ella sufrió mucho por su causa. ¿Quién te lo dijo? Las personas que me criaron cuando me convertí en huérfana. ¿Qué fue de él? No lo sé y no me interesa. Pobre Silvana, debes de haber sido muy feliz. No mucho. ¿Cómo vives? Me las arreglo. ¿Haciendo qué? Traducciones. Esa era una mentira que decía a menudo a la clientela demasiado curiosa, pero como hablaba correctamente el inglés y el español podía parecer plausible. Y sí, el indiscreto llevaba sus investigaciones hasta el punto de preguntar cómo acababa de hacerlo el tío Vittorio. ¿Qué clase de traducciones? Entre comillas. Ella contestaba, todos los géneros para diversas editoriales. ¿En italiano? No, me limito al inglés y al español. Entonces, ¿Virna no te enseñó tu lengua materna? No tuvo tiempo antes de morir. ¡Qué lástima! Es un lenguaje de amor que todas las mamás italianas deberían legar a sus hijas para que más tarde sean grandes apasionadas. ¿Estás enamorada, por lo menos, Silvana? No lo sé. ¿Cómo? No saberlo a tu edad es algo muy grave. Si ignoras el amor, habiendo pasado la treintena, no lo conocerás jamás. Siempre espero. ¿Esperas? Que no tengas apuro en casarte lo comprendo, en el ejemplo de tus padres, pero hay otras cosas aparte del matrimonio. Estoy al corriente de eso, ¿sabe? Puesto que soy el único tío por parte de tu madre, mi deber es ocuparme de eso. Y créeme, cuando Vittorio se ocupa de algo, eso camina. Pero charlamos y hemos avanzado un poco. Mientras no nos hayamos visto, esto no será un verdadero encuentro. ¿Cómo supo mi número de teléfono? Es un misterio que te explicaré cuando nos veamos. También tengo tu dirección. ¿Y la suya? ¿Usted está en París?
Todavía no, pero me voy acercando. Llegaré a la noche para invitarte a cenar. En estos momentos estoy en la ruta y te llamo desde una estación de servicio. Pero, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde quieres que llegue sino de Italia? ¿Cenas conmigo? De acuerdo. No llegaré antes de las 21. Estoy seguro de que adoras las cosas buenas, como tu madre. Qué golosa solía ser. ¿Y tú? De conocer los buenos restaurantes de la capital. En cuanto a mí, hace tiempo que no vengo a París, que olvidé sus nombres. Eres tú la que debes elegir uno, pero nada de restaurantes italianos, quiero cocina francesa. Es necesario que cuelgue y que salga de la cabina. Hay un señor que espera afuera y que me fulmina con los ojos. Te mando un beso, bambina. Chao. Después del clic, el receptor volvió a quedar mudo y el silencio insoportable invadió de nuevo el apartamento. La bocanada de alegría que había invadido todo durante los pocos minutos de la imprevista conversación se disipó. La voz cálida, entusiasta, ya no se oía para traer su fantasía a ese lugar donde el menor encuentro procedía de un cálculo. Pero, ¿quién era ese Vittorio que pretendía ser el primo de Virna? ¿Un farsante, un impostor o un auténtico primo? Silvana hurgó en sus recuerdos de infancia. Nunca su mamá le había hablado de ese pariente italiano ni pronunciado su nombre. Y los que después se hicieron cargo de ella no le habían dicho ni una palabra de su existencia. Por eso pensaba que ese llamado telefónico, que no parecía a ninguno de los que estaba habituado a recibir esos últimos años, era muy extraño. Sin embargo, sin saber bien por qué, deseaba ardientemente conocer ese hombre cuya voz cantarina parecía probar su origen italiano. ¿De qué parte de Italia? ¿Del norte o del sur? Poco importaba, después de todo. Lo esencial era que le traía una sensación de calidez. ¿Cómo sería? ¿Alto, mediano o más bien bajo, como muchos de sus compatriotas? ¿Moreno o rubio? La imaginación de Silvana se inclinaba por el moreno. Los rubios eran poco comunes en la península, excepto los venecianos, a menos que por su edad fuera canoso. Eso sería magnífico. Los italianos de sienes plateadas y tez morena son más seductores. Silvana ya pensaba que iba a encontrarse con una reencarnación de Vittorio de Sica. Sobre todo era la primera vez desde hacía años que pensaba en el físico de un hombre antes que en su cuenta bancaria. Ese estado espiritual, tal vez provenía de su intuición, la llevaba a creer que se trataba verdaderamente de su pariente, el primero que se le aparecía después de tantos años de silencio familiar. Sin duda, su padre vivía aún en Francia o en otra parte, pero como había abandonado a su madre, no contaba en su corazón. Por todo lazo familiar, solo le quedaba a Silvana el retrato de Virna que había colgado sucesivamente en su cuarto de niña, en su cuarto de adolescente, en su cuarto de joven casada en Bruselas y después de su divorcio en el, tal vez, demasiado acogedor actual apartamento donde los amantes intermitentes se alternaban. Ninguno dejaba de preguntar al contemplar el retrato de la italiana. ¿Quién es esta belleza? Mi madre, respondía Silvana con una dignidad mezclada con orgullo. ¿Sabes que te pareces mucho a ella? Mamá era mucho más hermosa que yo. Si lo hubieras conocido te habrías enamorado enseguida. Por desgracia murió demasiado joven. ¿Una enfermedad? No, se suicidó. Oh, ¿cómo se llamaba? Virna. Un lindo nombre, pero un poco severo. Prefiero Silvana. Me siento feliz al constatar que hay por lo menos algo de mí que te gusta. Pero todo me gusta en ti, querida, digamos, por ahora. ¿Y yo? Tú bien sabes que me gustaría siempre que encontrara mi recompensa. ¿Por qué ese cinismo? Es una manera como otra de engañar mi soledad.
Pero en esta tarde, después de haber oído la voz de Vittorio, Silvana se sentía menos sola. Esto podría parecer absurdo, ya que todavía no se había encontrado con su misterioso tío. Este debía de poseer un fluido magnético que se transmitió a través de la línea telefónica. Pronto llegaría, estaría frente a ella en carne y hueso, siempre que no la decepcionara. ¿Cómo debía vestirse para recibirlo? Podía elegir uno de esos saltos de cama escotados que adornaban sus armarios. No sería el peor de los errores. Ese proceder era bueno para la clientela, pero desaconsejable ante un pariente. Ella sabía que, aunque le pareciera locamente atractiva, Vittorio no podría jamás convertirse en su amante. Siempre sería aquel de quien informaba a sus pretendientes. Mi tío piensa que será mejor que consulte con mi tío. En sus pensamientos, el, entre comillas, bello Vittorio encarnaba ya, él únicamente, toda la solidez de la Sagrada Familia italiana. Ese tío milagroso que acaba de presentarse en su camino sería en adelante la señal intangible de su atormentada existencia de la aventurera. Era conveniente, pues, recibirlo sobriamente vestida. Y hasta aquí llegamos con esta pequeña parte de este gran capítulo 1. Les he leído desde la página 11 a la 24. La próxima semana tendrán la continuación del capítulo 1. Entonces, todos los jueves, la mujer objeto de Guys Descartes. Próximo capítulo, 14 de agosto. Nos vemos en Kizuna. Historias contadas.